Voces del Mercado. ¿Qué tal, amigos de Voces del Mercado? Muy buenas noches. Como todos los jueves nos encontramos aquí en el canal de Cablecom y en esta ocasión, como ya periódicamente lo hemos hecho, estamos transmitiendo desde la Universidad del Valle de México en sus estudios. Y la verdad, bueno, es muy importante que ustedes se queden en este programa porque vamos a hablar sobre lo que es la creatividad. Hoy tenemos un invitado de verdad con mucha experiencia que creo que nos va a dejar mucho, nos va a aportar sobre todo algunos casos muy específicos y también sobre todo qué debe de tener un creativo, cómo vive un creativo la publicidad y qué tanto aporta la mercadotecnia. Así es que quédense con nosotros y vamos a un pequeño corte y regresamos exactamente con nuestro invitado, que es el licenciado Uriel Pedrosa. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Voces del Mercado. Voces del Mercado los invita a que visiten las tortas del barrio, donde encontrarán una gran variedad y además aguas frescas. Ellos están ubicados en el velódromo de la Ciudad Deportiva. Tortas del Barrio. Pues qué bien que siguen con nosotros aquí en Voces del Mercado. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a presentarles a un gran invitado, un creativo que ya tiene muchos años de experiencia y nos va a compartir un poco sobre esta experiencia y también sobre cuáles son las características, cualidades que debe de tener un creativo. Se encuentra con nosotros Uriel. Uriel, ¿cómo estás? Muy bien, Joel. Gracias Oye, por invitarme a tu programa. Qué gusto, la verdad, tenerte en este programa. El gusto es mío. Siempre desde hace tiempo te andaba buscando para que vinieras aquí, desde que iniciamos hace 1 año y medio el programa, porque creo que has dado mucho en Tabasco, parte de tu actividad lo he visto, y sí me gustaría mucho que les contaras a los televidentes cuál es tu formación, cómo empezaste con esto y qué debe de tener un creativo. Mira, yo estudié publicidad, la licenciatura en publicidad. Estudié en una escuela muy pequeña que impartía tanto la licenciatura de periodismo como la de publicidad. Yo me incliné a la de publicidad, no por un acto fortuito, ya lo traigo. Parte de mi familia se dedica a esto, parte de la familia de mi padre se dedica a la mercadotecnia. Propiamente mi papá fue catedrático mucho tiempo impartiendo la materia de mercadotecnia, entonces como que ya viene también de esa parte de familia, lo viví en mi casa, nada más que yo me dediqué a un área distinta, que es en este caso la creatividad, que es la interpretación a final de cuentas de los requerimientos de mercadotecnia. Somos parte de la mercadotecnia, una herramienta más de la mercadotecnia, y así fue como empezó esta travesía, este viaje. Es importante saber, por ejemplo, de los creativos siempre hay como que unos tabúes, ¿no? De que son gente que está de una de otra forma en otra frecuencia, ¿no? Que deben de tener como que un estereotipo muy determinado. Y esto como que ha permeado mucho en la parte de la publicidad, ¿no? Y sobre todo,
¿Tú qué nos puedes comentar aparte de este tipo de comunicación o tabúes? Claro, yo creo que se ha trivializado, como que se ha frivolizado el quehacer, la labor del creativo. Existe mucho lugar común o mucho cliché. Y en realidad yo te puedo decir que conozco a una gama entera de creativos de todo tipo, y te puedo decir que a final de cuentas lo que importa es la forma en cómo resuelvas tú, porque a final de cuentas eso es creatividad, tratar de resolver de la mejor manera, de una manera efectiva, un problema, ya sea un problema personal también o un problema de comunicación. A final de cuentas eso trata la creatividad, de la forma en cómo tú puedas reaccionar ante algo y poder interpretar una necesidad para convertirla en un mensaje efectivo. Algo que tú hayas tomado en tu propia, se puede decir, formación como un estandarte, algún creativo o alguna campaña que te haya embarcado para poder tú acceder a esta tarea tan difícil que es la creatividad. Sin duda. Mira, yo como cualquier joven tefeño en los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, todos los 90s, pues mi cultura fue radial. Yo empecé escuchando a Alejandro González Iñárritu en WFM, junto con Charo Fernández, junto con Martín Hernández. Ya ahora conocemos muy bien la trayectoria de Alejandro González Iñárritu, también la de Charo Fernández, ha sido voz institucional de Coca-Cola. Y curiosamente Alejandro González Iñárritu comienza en radio, fue sus inicios, y posteriormente pues se da la coincidencia de que se encuentra con Raúl Olvera Ferrer y se van a Televisa, ¿no? Digo, WFM era en aquel entonces Radiopolis, ¿no? Lo que ahora conocemos como Televisa Radio. Entonces Alejandro comienza ahí y yo le voy siguiendo los pasos, hermano, o sea, de su carrera, voy siguiendo su carrera, y pues bueno, vimos lo que hizo con toda la identidad en los canales de Televisa, ¿no? Entonces ese fue como que mi primer ídolo, ¿no? Digamos, dentro de mi primer patrón a seguir. Más que un ídolo, era una persona que me mostraba una manera de hacer creatividad y de comunicar. Yo siempre tuve una duda de ese trío, la verdad, muy bondadoso a nivel creativo, que es Charo Fernández, ¿no? Que después se fue a la Hora Nacional. Así es. Martín Hernández y de González Iñárritu. ¿Quién era el que tenía más peso creativo? ¿Iñárritu o Martín Hernández? Alejandro. Te lo voy a decir porque inclusive más adelante ya lo platicaremos, pues tuve la oportunidad de estar ya en la televisora, pues, y de ver la escuela que él hizo. Y te puedo decir, es ampliamente conocido que el cerebro creativo, la WFM de aquel entonces era la WFM de Alejandro González Iñárritu. Que lo que hacía Martín Hernández y Charo, bueno, es que crearon una simbiosis, y tú sabes que al final de cuentas uno puede tener una idea, pero hace falta quien te ayude a ejecutarla. Hace falta la dupla, hace falta la otra parte que haga suya esa idea y que te la pueda interpretar y la pueda realizar de una manera óptima, ¿no? Todavía recuerdo el guajolote. El pavo asesino. El pavo asesino, claro. ¿No? Como la radio, cuando estaba sumamente sumergida en todo lo que era una narrativa, a veces de noticias, o era el clásico rocola, prender, poner música y quitar, cómo llega la WFM y en ese momento hace que tú veas la radio. Así es. ¿No? O sea, por medio de la imaginación, ¿no? Hace una historia, lo que es el pavo asesino, que anduvo circulando por toda una década. Sí. O sea, ese pavo asesino se convirtió en un clásico porque obviamente fue un boom allá en el Distrito Federal, en el área metropolitana. Pero, por ejemplo, yo llegué aquí más o menos en el 92, 93, ¿no? Y el pavo andaba allá por acá, ¿no? Sí. El pavo asesino, ¿no? Sí. Y también la secuela que deja esta creatividad, ¿no? Hubo mucha gente que trató de imitar el concepto, ¿no? Trató de traer también ciertas narrativas, historias auditivas, y también hubo mucha gente que imitaba a WF. Sí, así es. O sea, se hicieron muchos locutores también, ¿no? Así es. Sí, fue una escuela para muchas personas, y evidentemente pues rompió el paradigma de la radio en aquel entonces, ¿no? Además también hay que darle su mérito a Rock 101, ¿no? A Luis Gerardo Salas, sí. a Jordi Soler. Pero bueno, ese es un tema. Te platicaba que ellos eran, digamos que en aquel entonces era parte de mi mundo, ¿no? Uh-huh. Fue con ellos con los que descubrí esta parte, este mundo fascinante, esta travesía de la comunicación, ¿no? Y te digo, seguí a Alejandro y después me gustan mucho las historias cortas, me encanta la brevedad. Soy un amante de la brevedad, de las cosas, de la sencillez y la brevedad. Creo que ahí radica muchas veces la belleza y la riqueza de un concepto, de una idea. Y eso me encanta a mí. Entonces, yo estaba en aquella época discerniendo entre irme a periodismo o a publicidad,
y dije, no soy tanto para contar historias tan largas, ¿no? Me gustan los cuentos cortos, me gusta la literatura corta, las frases contundentes. Me fui a publicidad y encontré mi mundo, encontré lo que yo quería hacer, amo esta carrera, vivo para ella, es mi pasión y mi gran amor. Conflictos que te haya traído la publicidad, porque bueno, una persona que vive tan apasionadamente lo que es la mercadotecnia y por lo que tú me cuentas, tu formación también viene un poco literaria, poética, sí, ¿no? O sea, para poder ir agarrando un poquito más, sobre todo esos espejos mentales para que uno vaya con la creatividad y creciendo, ¿no llega un momento en que te confundes si la publicidad llega a ser parte del arte o nada más es una parte visual, es una parte pragmática? ¿Nunca entraste con un conflicto? Sí. Mira, para empezar, no soy artista, nunca seré un artista, no hago arte, amo lo que hago, pero no hago arte. El arte es un recurso para obtener, para llegar a algún punto, pero lo que nosotros hacemos como comunicadores no es arte. ¿Por qué? Porque el arte apela al espíritu, el arte apela a la permanencia, nosotros apelamos a lo efímero, es algo más pragmático. Puedes alcanzar un objetivo apelando a una emoción, empleando el arte como herramienta, pero en sí mismo no hacemos arte. ¿Por qué hay este argot dentro de la comunicación de los publicistas que dicen, pásame el arte, ¿no? Cuando claro, es un diseño. Pues es una manera de autovalidarse, ¿no? Ajá. Pero te lo puede decir mucha gente que nos dedicamos a esto, sí hay gente, sí hay artistas involucrados, evidentemente, sí se recurre a gente que está formada en escuelas de arte, pero en sí mismo la actividad no es un arte, es una herramienta. Utilizamos el arte como parte de una estrategia, como parte de una forma de manifestar un mensaje o de realizar un mensaje. O de reaccionar, ¿no? O de reaccionar. Que tengas un cometido emotivo que comunicar. Así es. Digamos que es un recurso, no un fin. ¿Cómo viste la creatividad cuando llegas a Villahermosa? ¿Qué fue lo que hizo que te quedaras? Actualmente, ¿cómo ves la creatividad en cuanto a la publicidad, en cuanto a la narrativa, en cuanto a todos estos sucesos publicitarios y mercadológicos que hay en Tabasco? Mira, yo creo que estamos en una etapa muy interesante, sumamente interesante. No quiero sonar, no quiero caer en el lugar común, pero sí estamos viviendo una sociedad hipercomunicada. Y eso nos va a permitir enriquecernos y mejorar la calidad de la comunicación. Cuando yo llegué aquí, ya avanzados los 2000, la década de los 2000, pues el ambiente publicitario era prácticamente incipiente. Habían ciertas cosas, ciertas actividades. Si me preguntas, yo creo que requiere un tiempo para que todo esto vaya evolucionando, vaya avanzando. Sí existe mucho talento, nada más que de verdad hace falta encauzar ese talento. Y sobre todo, yo creo que además del talento debe existir la disponibilidad también por parte de los anunciantes, por parte del cliente, de poder llevar a cabo, de abrirse un poquito más y arriesgar, darle más valor a la idea. ¿Qué tanto juegan en esta comunicación publicitaria el cliente, el creativo, la agencia, para que pueda dar un producto obviamente mucho más honoroso, con mucho más calidad? Pero contéstame después de que vengamos de un corte. ¿Te parece bien, Uriel? Claro que sí. Vamos a un corte, quédense con nosotros, estamos con Uriel Pedrosa, excelente creativo, como pueden ver, una persona que tiene la facilidad de conceptualizar muy bien todo lo que son los términos, sobre todo de la narrativa creativa. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Para una gran variedad de alimentos en pescados y mariscos, los invitamos a que visiten Los de Pescado. Ellos están ubicados en la zona gourmet de Galerías Tabasco 2000. Voces del mercado.
Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Cuando necesitas medicinas, no importa el lugar ni la hora. Por eso en Farmacias Unión estamos siempre contigo. Somos Unión, tu farmacia. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Voces del mercado. Quiero darles un mensaje de nuestros amigos de Farmacias de Descuento Unión, y es que ya cuentan con un número de servicio a domicilio 01800 01 Unión, donde la atenderán con la mejor calidad y el mejor servicio. Usted lo sabe, Farmacias de Descuento Unión es su farmacia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues hoy les traigo algo muy fundamental. Son las 4 áreas que deben de tener todo equipo de social media. Vamos a comenzar. Bueno, y vamos a comenzar con la planificación, y los responsables de esta área por lo general es un Social Media Manager o un Social Media Planner. La segunda área es la sección de producción de contenido, donde generalmente podemos encontrar un gestor web y un diseñador gráfico. En la siguiente área es la de comunicación, y ahí podemos encontrar el Community Manager. Y el cuarto y el más importante es la monitorización y métricas, en donde podemos encontrar un analista de la Big Data. Bueno, pues espero que les haya gustado esta sección. Y acuérdense que nos pueden hacer llegar sus comentarios en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Voces del Mercado. Continuamos. Pues seguimos con Uriel, y la verdad, bueno, creo que ustedes que están ahí en su casa, la verdad los está capturando con esta excelente narrativa y con esta forma y esa facilidad de comunicarnos lo que él piensa y hace. Nos quedamos con una pregunta al aire, Uriel, en el sentido de que ¿qué juego, no, es el que en determinado momento tienen que ver mucho los creativos, las agencias y muchas veces el cliente, para que haya un buen producto? Estar involucrados en todos los procesos. ¿Y cuál ves, en qué parte ves que haya algún tipo de, se puede decir, de ruptura? Más aquí en Tabasco. En las diferencias creativas, ¿sí? En las diferencias creativas y en las diferencias presupuestales, Ahí sobre está. todo. Yo creo que ahí está. Hace falta, te reitero, un mayor involucramiento por parte del cliente en todo el proceso, pero además, aparte del involucramiento, la confianza de apostar por una idea, de darle un valor y de revalorizar una idea, la importancia y la contundencia que puede tener una buena idea. Una idea bien administrada, porque no solamente basta con tener una idea, sino poderla también administrar a lo largo del tiempo, a lo largo de un periodo, con un presupuesto determinado y con objetivos claros, ¿no? Precisos. Eso es lo que hace falta. Que el cliente tenga, que el cliente pueda decir, voy a apostarle a esta idea, a este concepto de comunicación y me voy a montar en este caballo. Eso es lo que hace falta. Uriel, ¿cómo luchas con la frustración? Extraordinaria pregunta. A veces es muy complicado. Te lo podrían platicar muy bien las paredes de mi casa. Uh-huh. Es difícil muchas veces tener que lidiar con esa parte, pero es parte del trabajo, es parte de esta chamba. Muchas veces tiene uno que lidiar con, no solamente tiene que lidiar uno con las ideologías, tiene uno que lidiar con la cultura, con las culturas corporativas, no me refiero a la cultura social, sino a la cultura corporativa, a las culturas corporativas, con las costumbres, con los vicios. Sin embargo, pues es cuestión de ser consistente, de ser necio y de tener en mente de que, bueno, muchas veces no va a poder va a quedar la idea como uno quiere, pero al final de cuentas siempre existe la recomendación y muchas veces te puedes quedar con la recomendación y la recomendación es que se quede en tu portafolio. Y yo con mi portafolio me puedo ir a vender a otro lado.
¿no? Y al final de cuentas también está la versión del cliente, ¿no? Que es la que él considera efectiva. Ahora, mi deber, y siempre que estoy yo a cargo tengo alguna responsabilidad o algún cliente, es mi deber decirle, mi deber profesional es decirle a mi cliente qué es lo que a él le conviene para fortalecer su marca, para potencializar su marca y alcanzar sus objetivos de comunicación, de mercadeo o de venta. Es mi deber decirle, esto en comunicación te puede funcionar. Lo que tú me puedes proponer puede ir tal vez en detrimento de tu marca. Yo así soy. Desgraciadamente muchas veces para no perder el hueso, así pues muchas agencias ceden y dicen, no, pues al cliente lo que pida, pero muchas veces lo que el cliente pide va en menoscabo de su marca. Y ahí es donde existe un problema, porque entonces la comunicación se vuelve, se empieza a prostituir, y cuando se empieza a prostituir se empieza a demeritar, se empieza a malbaratar, y ahí entramos en un problema, y por eso muchas veces la comunicación en el Estado pues se queda estancada. No solamente en el Estado, a nivel nacional. Ocurrió en el DF, pero al DF no le quedó de otra, como no le quedó otra a Monterrey, porque no solamente en el Distrito Federal se hacen cosas buenas, sino en Monterrey hay gente que hace cosas muy buenas. Hay una agencia que se llama el señor Smith, que tiene la cuenta de las alitas, por ejemplo, que son muy buenos. Está por ejemplo, KP en Guadalajara. O sea, hay entidades, H Creativos, por ejemplo, también en Mérida, que son personas, agencias de comunicación que tienen un alto estándar de calidad. Y bueno, pues a final de cuentas de lo que se trata es también de mejorar la calidad también de la comunicación en Tabasco, ¿no? Porque además la comunicación es el reflejo de la cultura de una sociedad. Así es, bueno, digo, hay una frase que me decía un maestro, dice, cualquier publicidad o cualquier forma de comunicación debe de ser tan moderna como una sociedad. Así es. ¿No? En ocasiones, digo, uno trae unos mensajes o unas ideas un poquito, se puede decir, más avanzadas y no te le permite la sociedad que se permee porque hay otra idiosincrasia, ¿no? Así es. Hay que luchar mucho con este tipo de comunicación. La sociedad de Tabasco, ¿tú cómo ves la sociedad de Tabasco? Creo que para que haya cierta creatividad debe de haber cierta formación. Así es. Y una formación visual, intelectual, cultural, vamos a llamarla. En el momento de que tú entras a Tabasco y empiezas a hacer las campañas, parece que viniste tú por una agencia que trabajaba para gobierno. Así es. Así es. Código Comunicación. Código Comunicación. Platícanos más o menos de esa experiencia que tú tienes. Tú vienes de México, vienes con otra cultura, con otra idiosincrasia, con otros manejos de mix de medios, con otra forma de manejar la comunicación, en este caso política o publicitaria. ¿Cómo te confrontas con todo esto? Mira, te voy a platicar brevemente. Yo cuando entré a la universidad, en el tercer cuatrimestre fui a Espacio 99, que fue en San Ángel, en Televisa San Ángel, y ahí empecé. Fue en una plática, yo me encontré con la gente responsable del área de comunicación e imagen, y entré yo ahí. Digamos que por azares del destino me entrevistaron, llevé algunas cosas y me dijeron, oye, nos hace falta una persona que nos apoye en el área de comunicación e imagen corporativa. En aquel entonces estaba Amparo Dorman como responsable del área. A mí me tocó una época maravillosa porque además fue la época en la del cambio, en la del rompimiento de la Televisa tradicional que conocimos con Emilio Azcárraga Milmo, porque tenía 2 años de haber muerto. La vieja guardia ya se estaba yendo. Entró Birna Wilkenman en lugar de Miguel Alemán Magnani, que estaban en la dirección de la imagen corporativa en aquel entonces. Entonces me tocó a mí una época muy intensa de muchos cambios en la televisora que viví muy de cerca. Yo empecé anunciando medios de comunicación, haciendo comunicación para medios de comunicación. Posteriormente entro a Leo Burnett México, que es una cadena, que es una red global de comunicación. Conocemos mucho la historia, bueno, los publicistas y los mercadólogos de Leo Burnett, ideólogo de la publicidad moderna, junto con Bill Bernbach y junto con David Ogilvy. Entro a Leo Burnett y en Leo Burnett también me doy cuenta de la importancia de la publicidad, pero además de la calidad y de la competitividad. Porque adentro de la agencia también se realizan competencias internas. Salgo de Leo Burnett México y entro a Código Comunicación y Medios, y ahí me vuelve a cambiar el cassette de nuevo, porque entonces yo venía con esta vorágine de la comunicación, de la comunicación comercial, de la comunicación con medios, y de repente, pum,
salgo de anunciar de anunciar helados que tenemos, por ejemplo, Häagen-Dazs, o de anunciar un cereal, a de pronto anunciar un candidato, ¿no? O una carretera. Entonces, para mí ese cambio radical sí fue un shock, pero me pudo ayudar mucho desde el enfoque estratégico, de ver a la creatividad no solamente con el fin de obtener un premio, o de que digan, uy, qué extraordinario trabajo hiciste en comunicación, sino de obtener realmente un resultado y de ser estratégico en todos los aspectos, desde el planteamiento de la idea hasta su ejecución y su administración, ¿no? Y Código me trae acá. Aquí comenzamos en la época de Manuel Andrade. Candidato muy pesado. Un extraordinario tema, mucha formación, mucha formación. Él fue campeón de oratoria. A nivel nacional. O sea, en el CREA. Así es. Creo que él estuvo también todavía con José Muñoz Cota, que es un excelente formador de oradores. Yo tuve la oportunidad de verlo ensayar en los informes y para mí, o sea, mis respetos al señor, pues. O sea, yo fui parte del equipo creativo, me encargaba yo de conceptualizar los anuncios de comunicación de ellos, y así empecé. Entonces estuve en la comunicación política inmerso bastante tiempo, y me involucré. Y ahora, por azares del destino, vuelvo a la paradoja, vuelvo a hacer comunicación para medios de comunicación, ahora para Tabasco Hoy, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tienes en Tabasco? En Tabasco Hoy tengo 4 años. Vi algunas campañas, la verdad, muy interesantes. Me gustó mucho una que hiciste acerca de cómo involucras exactamente a los consumidores del producto, del periódico, pero no la vi muy posicionada. Sin embargo, es una excelente idea. La verdad, yo creo que ojalá este programa vaya provocando que, al igual que Uriel, igual que ha estado aquí Homero Santiago, al igual que todos los que hacemos comunicación publicitaria, hagamos exactamente se puede decir que un buen gremio, dignificar este gremio y poder algún momento poder valorar éticamente, sin ningún argumento más que ese, las campañas. Creo que esa campaña sería de mis preferidas que hiciste. Gracias. Pues fíjate que fue una campaña muy coyuntural en muchos aspectos. O sea, fue una consecuencia de varias coincidencias. ¿Me puedes platicar después de un corte? Porque ahorita nuestra floor manager nos está diciendo que nos vayamos un corte, y como estamos aquí en el estudio que bien lo dijimos del VM, y aquí es en el único estudio donde tenemos floor manager, que es Carmita, bueno, pues nos está apurando con el látigo del tiempo. Regresamos en un minuto. Ubicados en el velódromo de la Ciudad Deportiva, la mueblería de Taglio tiene una gran variedad de muebles y además asesoría en diseño de interiores. Los invitamos a que los visiten. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. ¡Pásamela, Márquez! ¡Pásamela! ¡Guardado! ¿Ya lo viste? ¡Chicharito! ¡Ya me desmarqué! ¡Mándame el pase! ¡Mándame el pase! Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing,
de la ocurrencia a la estrategia. Voces del mercado. ¿De dónde sacan la imaginación los creativos? Es una pregunta muy difícil de contestar y obviamente voy a nada más de dar mi punto de vista. En realidad la imaginación es algo que nutre por mucho al ser humano en muchos aspectos. De hecho, la vida misma, el transcurrir de los días y las horas, exactamente si nosotros no tuviéramos esa imaginación, esa capacidad de mirar, fuera tormentosa la vida. Creo que muchas veces nosotros no le damos en ocasiones la importancia a lo que es nuestra imaginación. Pero en realidad el sentirnos a gusto con nosotros mismos puede ser el primer índice de un excelente diálogo y de una muy buena imaginación. Y no perder la capacidad de sorpresa. La capacidad de sorpresa, a pesar de que es muy trillado, va muy relacionado con la capacidad que uno tiene exactamente cómo asumir los retos, cómo poder en determinado momento un reto poderlo transgredir o cómo poderlo traspasar a través de una imaginación. La imaginación y la capacidad de sorpresa son herramientas muy importantes para cualquier creativo, pero sobre todo son unas herramientas con que nacemos naturalmente nosotros los seres humanos y que muchas veces no recurrimos a ellos porque nos vamos volviendo muy esquematizados, nos vamos convirtiendo hasta cierto punto en el ojo y no en la mirada. Y en determinado momento necesitamos saber qué estamos mirando a través del objeto, qué es lo que de verdad nos está comunicando. Y a través de esos ejercicios yo creo que nosotros podemos llegar a un diálogo interno muy interesante en el cual nosotros vamos a transmitir a través de nuestro diálogo, de nuestra creatividad, de nuestra innovación. Creo que la imaginación junto con todo lo que es el factor de sorpresa van de la mano en cualquier creatividad y no tan solo para un creativo publicitario, sino tan solo para llevar una vida mucho más feliz y más armoniosa. En Voces del Mercado queremos agradecer a uno de nuestros principales colaboradores, Social Summit, quien está a cargo de las redes sociales del programa. Búsquenos en Twitter como @socialsummit_mx. Bueno, pues seguimos aquí con Uriel y estamos hablando exactamente sobre algunas anécdotas. Uriel, estábamos platicando antes de irnos al corte exactamente de esta parte de una campaña que se me hizo, la verdad, muy interesante. Cuéntanos un poco de la campaña. Y con toda seguridad nuestro productor va a ponerla, traes creo que... Sí, traigo. Y quiero que la vean, la verdad. Ojalá que en el momento que estemos platicando vean esta campaña porque de verdad creo que tiene todo lo que debe de tener una buena campaña. Y bueno, cuéntanos. Fíjate que fue una consecución de varias casualidades. Sucede que se planteó la idea de hacer un rediseño integral del periódico, desde el área editorial, desde el diseño editorial hasta la identidad gráfica, cosa que nos confería a nosotros. El diseño integral de todo el periódico fue requerido se realizó a través de García Media, es una empresa argentina, encabezada por Rodrigo Fino, un extraordinario diseñador, encargado, por ejemplo, de rediseñar el Reforma, del New York Times, por ejemplo, o sea, de ese grado te lo pongo. Entonces nos reunimos nosotros porque obviamente había que comunicar también esa parte y decidimos, entre Rodrigo, de la gente de Argentina y nosotros, decir, bueno, la idea es pues, no presumir que hay un cambio de diseño, ¿no? Sino más bien como que darle un regalo al tabasqueño, que es el que nos otorga su confianza al abrir nuestras páginas y cambiar el esquema de comunicación. Entonces acordamos de realizar una campaña en la que tuviéramos que invertir, que decir que el emisor no fuera el periódico y decir nosotros somos buenos por generación espontánea, ¿no? O por tiraje o porque somos líderes, ¿no? Sí, evidentemente somos líderes en el segmento, indiscutiblemente, pero somos líderes gracias a las personas, gracias a la gente que nos lee, a la gente que nos hace diario. Entonces precisamente ahí nació la idea de crear una campaña cuyo emisor fuera la gente y no crear una historia a través de nosotros, de nuestra visión, sino de la cotidianidad de nuestros lectores, donde en su cotidianidad nuestro periódico está inserto. Entonces desde ese punto de vista partimos y creamos pues esta campaña que se llamó Tú nos haces diario,
Tú Nos Haces Diario estaba enmarcada, porque además la coyuntura también nos ayudó, porque el día del aniversario del periódico relanzamos el diseño también. Entonces todo convergió. Fue una campaña que sí tuvo una buena aceptación. No duró el tiempo que debería de durar, porque se tuvo que recurrir a otras campañas. Debió haber durado mucho más tiempo. Consideramos que mucha gente coincidió en que debió haber durado mucho más tiempo. Son muchas veces decisiones ajenas a nosotros, pero bueno, logramos encontrar la manera de cómo llegar de una manera emotiva a nuestros lectores y ofrecerles un regalo, decirles, bueno, Tú Nos Haces Diario, y mostrar a la gente realmente sin maquillaje, sin postproducción, es cámara en mano, es prácticamente una campaña documental. Tú ves un día en la vida de una persona, de un señor que tiene una tienda en el mercado Pino Suárez, que es un señor real, que es un lector real, de un mesero que atiende un restaurante, el famoso Rock and Roll, donde son anuncios que en su calidad de producción tú puedes olerlos. ¿Sí? Son piezas de comunicación muy orgánicas. Platicábamos mucho sobre esta campaña ayer que tuvimos una entrevista tú y yo previa al programa, y comentabas algo que es en realidad como hace un storytelling, ¿no? O sea, en realidad es la parte de cómo se hace una buena narrativa, se tiene todos los elementos visuales, se tiene una muy buena historia, y sobre todo que es, digamos, un poquito, decía del cine de Sica, ¿no? Un poco de cine verdad, ¿no? Porque no estás recurriendo al actor, sino estás recurriendo a una historia totalmente fidedigna y la cual le da el peso muy específico. Por eso a mí me causó mucho, la verdad, impresión, lo cual, pues yo creo que la gente, si lo está viendo ahorita, se va a dar cuenta que es una forma muy novedosa y bastante impactante, y te comunica, ¿no? Sobre todo que ahí te está contando exactamente una historia que está haciendo un poco de engagement, ¿no? Así es. y que te deja un buen sabor de boca. Ahora, Uriel, pasemos a la parte de estar en Tabasco. ¿No te has arrepentido? No me arrepiento. Tengo un sueño, voy por él, voy tras él. ¿Que me ha costado mucho trabajo? Sí. ¿Que he pasado situaciones muy complicadas? Sí, pero no claudico a mi sueño. ¿Cuál es? Comparte. Mejorar la calidad de la comunicación, ser líder en comunicación aquí en el sureste del país, hacer cosas diferentes, decirle a la gente que la comunicación no solamente es poner un cayuco, que va más allá, que es más allá de fondear un anuncio con blancas mariposas. Fíjate que el programa antepasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a Raúl Cardón. Sí, conozco a Raúl de Anónimo. Ajá. Y platicamos exactamente esta parte en la cual desclichan totalmente el concepto de publicidad por una narrativa de comunicación. Él apuntaba hacia una comunicación pegándole al artístico, ¿no? Esa necesidad de provocar que un contenido sea en determinado momento sumamente nutrido por creatividad y sobre todo por una muy buena historia, le apuestan mucho. Y veo ese mismo rostro de Raúl Cardós al tuyo, la pasión. La pasión es un motor, pero la pasión también es flamable. Si no la sabes controlar, te puede llevar muy lejos, pero también te puede hacer caer estrepitosamente. La pasión hay que saberla controlar, hay que saberla dosificar, hay que saber hasta dónde te va a llevar sin que esa te incendie, sin llegar a esa parte. Hay veces que cuesta mucho trabajo, ¿sabes? A veces es muy difícil porque tú traes como un ritmo, como una forma, una visión de ver las cosas, y entras a veces en un conflicto interno al ver que en otras personas no permea, no va de la misma manera, no vas de la mano. Pero fíjate que sin embargo, o sea, volviendo al tema de la pasión, comparto la pasión con muchas otras personas. Mira, afortunadamente me he podido rodear de gente increíble, pues, en términos de comunicación, con mi dupla Rosario Cervantes Ortiz en el periódico, que es importante. O sea, todo esto que ustedes han visto de Tabasco hoy no es nada más la idea de Uriel Pedrosa, sino atrás de eso hay un equipo de gente. Te digo, Rosario Cervantes Ortiz, David Mirabal, o sea, gente muy talentosa, gente de la comunicación que he descubierto y que con los que he compartido esta pasión, muchas veces desbordada,
pero también muy encauzada, ¿no? Yo creo que la pasión es fundamental. Si no tienes pasión en esto, por esto, si no estás dispuesto a sacrificarte, si no estás dispuesto a desvelarte, entonces retírate. Esto es todo. Hay los creativos, en los creativos hay un refrán, una especie de como de tabú también, se puede decir, de que hay se puede decir una vigencia, que a cierta edad tiene que un creativo explotar totalmente toda esa inercia creativa y después, ahora sí que de cierta edad ya no, como dicen, chango viejo no da un... Yo creo que la creatividad no caduca. Lo que sí es que sí debemos estar, somos como médicos o como cualquier otra profesión hoy en día. Necesitamos estar en actualización constante. Evidentemente los medios cambian, las formas de comunicarnos cambian, ya no somos la misma generación, nosotros somos generación X, ahora vienen los millennials, a los millennials hay que comunicarles de una determinada manera, ya no es lo mismo que comunicábamos a los X, o sea, hay que estar en constante movimiento, en constante evolución. Vas a caducar en la medida en que tú no te actualices, en la medida en que tu sistema operativo mental no tenga un update. Si te quedas ahí, si no actualizas tu sistema operativo, si no encuentras un lenguaje común y que conecte con la gente a la que le estás dirigiendo una comunicación, un mensaje, entonces sí estarás caducado. Si no, no. Ahora, la comunicación contigo mismo, ¿cómo la manejas? Porque la creatividad, bien dicen algunos, se puede decir que intelectuales sobre esto, se puede resumir en la capacidad de ser feliz, ¿no? O sea, cómo tú le sacas provecho a esto maravilloso que es la vida y tú cómo, a pesar de todas las adversidades, sales adelante, ¿no? Y cotidianamente, ¿no? O sea, cotidianamente estás en un día normal, pero de repente tienes una frustración y ahí es la creatividad, ¿no? ¿Cómo haces exactamente que esa frustración no elimine tu optimismo, no elimine tu dinámica de vida? ¿Cómo es tu formación interior? ¿Cómo dialogas contigo para lidiar con las cotidianidades? Discuto conmigo. A veces me hablo a gritos también. Sí. Pero hacia adentro. O sea, me refiero a que digo, bueno, al final de cuentas, yo estoy aquí por una circunstancia, por una razón. O sea, aquí no hay nada fortuito. Esto forma parte de un plan que yo mismo me he trazado. Y hay días, hay momentos en los que a veces las cosas no se dan, pero soy necio. Y aunque me resulte muy difícil, trato de mantener y decir, bueno, oye, tú tienes una visión, tú tienes un sueño, tienes que concluirlo, tienes que levantarte. Además, pues no me concibo haciendo otra cosa. Esto es lo que soy, esto es lo que sé hacer. Y mira, y si no puedo adaptarme a las consecuencias, pues entonces es como morir. ¿Me explico? Entonces, desde ese punto de vista, es la misma pasión la que me ha ayudado a no claudicar, a no ceder ante la apatía, por ejemplo. Y hay veces en las que el ánimo no te ayuda, pero no te queda de otra. O sea, es eso, o perderte, quedar olvidado, no trascender en el sentido profesional de la palabra. Uriel, hemos hablado acerca de cómo se ha dado la comunicación publicitaria con esos viejos esquemas y cómo bien apuntas de que va a llegar un momento que va a haber una ruptura, ¿no? Este movimiento, estos jóvenes más preparados, con una visión mucho más macro, va a llegar un momento que se tienen que expresar. En Estados Unidos es un fenómeno de los millennials, que es la primera generación, que es la generación más educada de todas. Esos sí van a estar endeudados, ¿sí? Porque tú sabes que allá la educación es carísima, pero es la generación en Estados Unidos más preparada en su historia. Vamos a regresar, Uriel, vamos a un corte y vamos a regresar con otra pregunta que vamos a dejar ahorita más o menos puesta. Es exactamente qué tanto en realidad está preparado el comercio de Tabasco como para recibir esta olada de nuevos creadores, de nuevos pensadores en publicidad. Y vamos a dejar esta pregunta para que lo vaya pensando Uriel y quédense con nosotros. Regresamos en Voces del Mercado. Para una gran variedad de tortas y aguas frescas, los invitamos a que visiten las Tortas del Barrio. Ellos están ubicados en el velódromo de la Ciudad Deportiva número 101. Esta es la recomendación de Voces del Mercado.
Max Marketing. Somos especialistas en marketing político y comercial, publicidad y distribución, estudios de mercado y estudios de opinión, focus group, asesoría y diseño de estrategia electoral, perfil e imagen del candidato según el estudio de opinión, rentabilidad electoral, geográfica y por segmento. Max Marketing, de la ocurrencia a la estrategia. Jamás podrás quitarte el Mundial de la cabeza. Mejor disfruta la pasión de la Copa del Mundo en Tabasco y vive los descuentos y promociones de los hoteles y restaurantes. Gobierno del Estado. Cuando te sientes mal, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión estamos así de cerca con tus medicinas. Somos Unión, tu farmacia. Voces del mercado. Si usted quiere comer algo rico y rápido, los invitamos a que visiten Los de Pescado. Ellos están ubicados en la zona gourmet de Galerías Tabasco 2000. Pensando en esta pregunta, Uriel, que dejamos se puede decir, antes de irnos al corte, esta oleada de estos creadores, de esta gente que, bueno, yo lo estoy viviendo en la agencia que tengo, y yo me imagino que también tú, como responsable de la parte creativa del diario donde trabajas, estás viendo cómo está esta gente cada día mucho más preparada, como bien lo dijiste, con una visión mucho más cosmopolita y también mucho más abierta, una sociedad donde en realidad no hay tantos absolutos y no hay mucho relativismo, ¿no? Y eso es importante para que se frague un buen conocimiento, ¿no? Es como que se está haciendo otras culturas, ¿no? Por un lado, digo, el dominio de Estados Unidos con tratar de hacer unas culturas más homogéneas, y por otro lado, por la parte de las redes se están haciendo más, se están proliferando de otra forma, ¿no? Heterogéneas. Entonces, yo quisiera platicar contigo la parte de que ¿cómo ves el comercio en relación a esto? Porque algunos creadores o creativos, nos decían que en ocasiones en México, en el Distrito Federal, sucede de que un director de cuenta o una cuenta, en este caso, sí acepta una buena idea. Una buena idea que a veces esté bien vendida, esté bien fundamentada y donde corran riesgos los dos, tanto la agencia como él. Esto se ve en México. ¿Tú ves esta facilidad que pueda suceder en corto plazo o en mediano plazo, donde una cuenta diga, ¿sabes qué? Vamos a quitar ese esquema de cómo estamos siempre haciendo marketing, ¿no? Folleto, 10 spots de 20 segundos, perifoneo y un anuncio en el Tabasco hoy, ¿no? Un cuarto en bar o en on, ¿no? Parece que es su esquema, ¿no? Sin tratar de implementar otra novedad en mix de medios, o sobre todo sin apostarle más a la creatividad. ¿Tú ves que va a llegar un momento en que el comercio va a decir, vamos a apostar a otra forma? ¿Tú lo crees? Todo me forma parte de ello. Yo creo que muchas veces creo que el colapso de una determinada circunstancia es favorable para el renacimiento de otro. Y yo creo que el mercado, la situación, tú lo sabes, macroeconómica y microeconómica que estamos viviendo es terrible, devastadora. Lo vemos todos los días y eso se ve reflejado evidentemente en los comercios. Tú ves en las plazas cuántos locales no están cerrados ahorita. ¿Qué le va a quedar al comerciante para sobrevivir? Apostar a otros sistemas de comunicación, darle un valor, revalorizar y darle la dimensión necesaria a una idea y una estrategia. Ojo, una idea no quiere decir una ocurrencia, eso es
Una idea sustentada en una estrategia, una idea sustentada en razonamientos, una idea que permite alcanzar objetivos medibles. No va a quedar a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, no le va a quedar de otra más que apostar por un esquema de comunicación diferente. Porque hay varios anunciantes, varias empresas que comunican de la misma manera, pues evidentemente el mensaje no resulta diferenciador. No hay ningún mensaje diferenciador. Pueden decirlo en la televisión y prácticamente todo es un monólogo, todo se escucha, todo es al unísono. Es un mismo mensaje. No existe esa parte. Y yo creo que ya estamos cerca de eso. Es cuestión nada más de poder estar, uno, unidos como gremio, y dos, que los anunciantes también se presten y apuesten para esta nueva forma de comunicación, esta nueva forma de hacer publicidad. Eso es importante. Entonces yo creo que en ese sentido, en la misma circunstancia, el mismo contexto que estamos viviendo actualmente, va a fomentar la evolución en la comunicación. Ahora, Uriel, en la parte de comunicación política, en la parte de comunicación publicitaria y de estrategia de marketing político, si bien los partidos, tú sabes bien la falta de credibilidad que tienen y obviamente justificada la tienen y bien ganada, y con estas nuevas campañas que ya son cada día más largas, y te voy a decir por qué, porque ahora los partidos tienen el dinero, o sea, ellos nunca van a dejar dinero, entonces en el momento de que recortan legalmente a 15 días las campañas, entonces dicen, bueno, ya no nos podemos gastar todo ese dinero en 15 días, ¿no? Ahora nos vamos a gastar en todo el año, ¿no? Y están en constante campaña, ¿no? Lo estamos viendo con el gobernador de Chiapas, ¿no? Sí, claro. Lo estamos viendo con el gobernador del Estado de México, con Erubiel. Que eso obedece a una estrategia que ya sabemos. Que ya sabemos. Pero, por ejemplo, ¿cómo ayudarles a gastar bien este dinero a ellos cuando vemos que carecen mucho de estrategia de comunicación política? Y tú la has hecho, yo la he hecho, es algo muy interesante. Hacer comunicación política es muy interesante, pero cuando tú te encuentras con exactamente estos vicios que tocamos hace rato, de que hay beneficios simplemente que pierden totalmente lo que es la visión de que debe de ser una buena estrategia de comunicación, cuando hay intereses de por medio, ¿no? ¿Tú cómo te gustaría ver que un candidato se anunciara, ¿no? O sea, ¿qué propones en esa parte de comunicación política? Te voy a decir por qué. Porque veo en redes sociales algo, la verdad, que se me hace bastante, si no se puede decir que denigrante, se me hace bastante irrisorio tal vez, ¿no? Cómo manejan los candidatos, cómo no tienen esa visión ellos, ¿no? Están totalmente fuera del marco referencial. Entonces cualquier persona llega y le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un video, ¿no? Con la gente ahí, ¿no? Que tú vas y las visitas con el tamborilero y con la música estridente. Y el pulgar arriba. Y el pulgar arriba. O sea, ¿cómo decirles que eso ya no impacta? Y lo pagan, vaya, ¿no? Y los que van ahí dicen, es que es algo. Hay que sustentarlo con números. O sea, hay que decirle ahí es donde cobra fuerza el poder de la medición, el poder de la estadística y del estudio. Decirles eso y con razonamientos creativos válidos. O sea, decirle a la gente, oye, la gente ya está harta de que le levantes el pulgar arriba cuando bajas la cámara y no tienen pavimento. ¿Sí me explico? O sea, no existe una congruencia. O sea, uno de los principios de la comunicación, además de la consistencia y de la unidad, es ser congruente. Entonces, yo creo que más bien el mensaje radica en que tienen que materializar la palabra cultiva. Más que la foto, tendría que ser la acción. No, yo creo que no tiene que centrarse sí en la imagen, pues lo ves nosotros juzgamos a través de las imágenes, no por el concepto. En el caso de la comunicación, así lo dice percepción y realidad. Ajá. No evidence, es un libro de Iván Sartori. Él hace ese planteamiento, ¿no? Dice la gente ya no está juzgando por un concepto, por cómo es por dentro, por su discurso, sino por cómo se ve. Y ahí es donde hay un riesgo. Ahí es donde existe un riesgo, porque hacemos todo un culto a la persona, pero muchas veces caemos porque esa persona después no está cumpliendo y nada más estamos viendo el cascabel. Fíjate que vamos a tener un programa sobre marketing político
político, que es algo que a mí me apasiona y que con toda seguridad él nos va a estar acompañando. Te quiero comprometer a que estés en un foro con nosotros, vamos a invitar a otras 2 personas y vamos a hablar exactamente sobre las estrategias de comunicación, por qué en determinado momento no están cumpliendo totalmente con su función. Y sabes con qué me quedaría también, y quiero comentártelo contigo, de que muchas veces la falta de nivel de discurso, de preparación de un político tiene que ver mucho con sus decisiones. Claro. Creo que los políticos aquí, de verdad, híjole, dan mucho que decir. Claro. Digo, a nivel nacional, es general, pero tienen más preparación. Aquí te encuentras con candidatos de verdad que entran y literalmente a lo que entran es a fracar. Entonces, ¿cómo puedes cambiar una imagen de alguien que es, es totalmente indefendible? Tiene también que ver con ética. Si yo veo a alguien así, realmente no me conviene. No, y el marketing político tiene mucho que ver exactamente esta parte de cómo trabajar la opinión, cómo hacer un buen estudio de opinión, cómo saber cuáles son los temas, cómo empezar a ver qué tipo de posicionamiento tienes. Y bueno, sería muy largo comentar esto, que en una ocasión lo vamos a platicar. Uriel, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad. Y la verdad que me dio mucho gusto entrevistarte, porque a pesar de que nos conocemos desde hace muchos años, nunca había tenido la oportunidad de acercarme, de verte vibrar como es tu trabajo. Y la verdad creo que el público, la gente que nos está viendo, se va a quedar con un buen sabor de boca. Gracias por lo que haces. Algo que quieras apuntar para despedirnos. Yo creo que agradezco antes que nada la oportunidad que me diste de abrir este espacio. Decirle a la gente que la comunicación forma parte de los todo. Que poco a poco las cosas y la comunicación misma va a ir evolucionando. Esto es solamente el principio, va a haber más formas de comunicar de forma más eficiente y más cercana. Y adelante, hay gente que confiamos en la comunicación en el Estado, que sabemos que podemos mejorar la forma de emitir un mensaje de así. Uriel, pues muchas gracias. Bueno, tuvieron una entrevista, yo creo que formidable, ustedes la vieron ahí en su casa, yo la disfruté mucho, espero que haya sido mutuo, y quédense en la programación normal. Nosotros nos vemos dentro de 8 días en Voces del Mercado con otro tema, y bueno, pues muy buenas noches. Estamos aquí con Ulises Pedrosa, que es un creativo. Uriel, perdón. Otra vez, ese es Ulises. Regresamos. Ojalá sea de su agrado. Ulises, no sabes cuánto te agradezco que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Cómo llegas a Tabasco? Platícanos un poco. Uriel. Perdón, corta. Es Uriel. Dentro de la planificación, ¿a quién se puede encontrar? Se puede encontrar al el Community Manager y el Community... y como último y el más importante es el... Traer un creativo de altas alturas, como decir... yo fui